Chile Científico presenta Acrónimo, un podcast sobre coronavirus. El término LOL, o LOL por las siglas de reír a carcajadas en inglés, es un término popularizado a través de la comunicación por redes sociales y la mensajería de texto. Además, es nuestra excusa de esta semana para hablar del humor, un recurso habitual para procesar hechos de la contingencia y completamente necesario para sobrevivir cuando estamos aislados del mundo durante esta crisis sanitaria. Pero antes de conversar con él, les doy la bienvenida a nuestro tercer capítulo de Acrónimo, un podcast de Chile Científico conducido junto a Sebastián Escobar. ¿Qué tal, Seba? Bien, ¿y ustedes cómo están? Hoy está con nosotros Andrés Mendiburo, doctor en Psicología Social y director del Laboratorio y Observatorio de lo Cómico de la Universidad Andrés Bello. Así que, hola Andrés, te damos la bienvenida. Tú eres nuestro tercer acronomista del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Andrés, para que vayamos comenzando, cuando se trata de temas que son literalmente de vida o muerte, como es esta pandemia, esta crisis sanitaria, ¿es común o incluso es sano encontrar humor en esta crisis? Es bien interesante porque yo creo que tiene mucho que ver con la definición que uno tenga de humor. En general, como que uno siempre tiene metido en la cabeza una definición muy positiva, ¿no? Y como que interpersonalmente o a nivel como de característica de personalidad, la asociación siempre es positiva con el humor. Sin embargo, existen humores que no son positivos. Y así también, o sea, si por un lado tenéis humor positivo o humor negativo, también tenéis la explicación de qué es el humor efectivamente, de qué es burlarse, es reírse, es crear humor, es reírse más. Entonces, como que las definiciones en eso son tan como plásticas y la gente en general como que tiende a flexibilizarlas tanto que finalmente es muy difícil decir si el humor es bueno o malo. Es difícil entenderlo sobre todo como una forma de afrontamiento, por ejemplo, pues, ver sus efectos. Hay que examinar como un montón de elementos cuando uno está hablando del humor, sobre todo en momentos de crisis, sobre todo como afrontamiento, por ejemplo, comunal o colectivo, etc. Y dentro de eso, pero podríamos decir que es sano, quizás no bueno o malo, pero quizás puede tener algo de sanador. En relación, por ejemplo, con el approach o el acercamiento que se tenga a situaciones como esta, por ejemplo, uno puede entender el humor de dos formas, creo yo. Por un lado, como una característica de personalidad, así como un rasgo, que en el estudio del humor se ha denominado estilos de humor, ¿vale? Y uno de los estilos de humor tiene que ver con el coping, con el afrontamiento, sería lo que usualmente se ha denominado como el humor de autoafirmación, que es esta capacidad como de ver las cosas graciosas de la vida, las cosas absurdas y reírse de ellas. Y eso es una característica de personalidad súper positiva, correlaciona con lo que se llaman como perfiles que son armónicos y sanos dentro de todo, como que están en lo neurótico, buena onda, extrovertido. Y esa característica de personalidad se ha visto que es súper adaptativa y que hace muy bien, etc. Pero luego también está como el campo de la psicología social, no necesariamente la psicología de la personalidad, y en el campo de la psicología social lo que uno ve es ver como los efectos que tenga el humor a nivel social. Entonces, por ejemplo, los estudios clásicos, por ejemplo, los estudios que se han hecho con prisioneros de guerra, los prisioneros que estuvieron en Corea, como que tienden mucho a manifestar que utilizaron el humor. Frankl, por ejemplo, cuando se habla de los campos de concentración, ¿no? Víctor Frankl, cuando habla de eso, él se refiere específicamente al humor y dice que las personas se marchitaron cuando perdieron el humor. Sin embargo, los estudios que hay son súper, o sea, están muy lejos de lo cuantitativo, entonces la posibilidad como de generar ciencia a partir de eso no ha sido tan fácil. Y donde ya empieza como la generación como de experimentos y a ver los efectos, etcétera, es como cuando emerge la psicología más cognitivista en los 70 y de ahí en adelante, y ahí empiezan a aparecer cosas súper interesantes, sobre todo, por ejemplo, con situaciones de gran estrés colectivo como fue la caída de las Torres Gemelas, ¿no? O las guerras, etcétera, y sobre todo con el fenómeno de los memes, de la manifestación cultural de los memes. Vamos a verlo un poquito más adelante. Uno de los conceptos que uno más repite como en estas circunstancias que son más, que tienen rasgos más trágicos, es como el humor negro. Y en el fondo es si existe un límite para el humor negro y finalmente cómo se establecen estos límites, de dónde, hasta dónde llega lo políticamente correcto, de lo que me puedo reír o no. Uf, hay un tipo de humor que se llama el humor gallows, que considera, por ejemplo, las relaciones con la muerte. Hay estudios que lo llaman como el sick humor, ¿cachai? Como el humor enfermo. Y es súper interesante porque hay un estudio de un cura belga que se llama Saroglu, y lo que él anota en uno de los artículos del 2004, si mal no recuerdo, es que
el utilizar sick humor, como la gente que se ríe más de eso, que lo encuentra más gracioso, en general es menos religiosa, pero tiene mucho mejor afrontamiento al estrés. Y una de las explicaciones que uno podría encontrar tiene que ver con la trivialización de los temas. El manifestar humor y reírse de temas que parecieran de gran importancia, como la muerte, como la tragedia, etc., te da la posibilidad de trivializar el tema, y al trivializar el tema pierde importancia y tú como que adquieres como mayor apertura cognitiva respecto a eso, una reinterpretación. Y dentro de eso, nosotros recordamos una entrevista que tú diste hace un tiempo atrás, y tú de hecho hiciste como una caracterización del humor chileno, pero también del chileno. Tú decías que la historia del humor en Chile era agresiva. De hecho, usaste la palabra como cáustico, ¿eh? Como si fuera algo como corrosivo. Esta tragedia sanitaria, ¿qué crees tú que se va a profundizar esta agresividad? Yo creo que sobre todo el componente humorístico, cuando uno decide definirlo como en términos de agresivo, no agresivo, cáustico, quizá un poco exagerado decirlo así, ¿no? Siempre tiene que ver con cuál es el contenido, ¿cachai? Y cuál es el objetivo o el target. Es muy distinto hacer un chiste respecto a niños, por ejemplo, que hacerlo respecto a políticos. Porque en el caso de burlarte de políticos, tú podías usar humor muy, muy negro y no va a haber gran efecto a nivel de ser mal visto. O sea, tu manifestación de prejuicio negativo, que es un estudio que sacamos el año pasado, que funcionó muy bien también, la manifestación de prejuicio negativo hacia los políticos no cambia mayormente el ambiente. Entonces, lo que está pasando ahora es que la gente, ante una situación de estrés, donde la manifestación como forma de afrontamiento, ¿no? La manifestación social de la rabia, de la pena, de la angustia, se ha visto que es súper adaptativa, que está bien en ciertos casos, sobre todo cuando lo habláis con el resto de las personas, como instrumentalizando un poco la relación. La gente ha visto que tiene la posibilidad de atacar a otros, por ejemplo, figuras políticas, y eso les hace bien. Entonces, yo creo que lo que va a hacer eso es congelar mucho el tipo de humor y mantenerlo en esa línea. Aparte que Chile está empezando desde hace un tiempo ya a convertirse en una cultura que es mucho más individualista que lo que era, por ejemplo, en los 70, etcétera, en términos de colectivismo e individualismo como dimensiones culturales. Entonces, el humor individualista también correlaciona más con el uso de humor agresivo, probablemente porque necesitáis menos de las redes sociales, etc. ¿Cómo el humor puede dividir o reunir a las distintas generaciones o grupos sociales? Porque vemos que las reacciones que tienes según, por ejemplo, tu edad, no sé, con los que son más boomers, que tienen como esta tendencia a un humor que puede ser como más inocente o que tiende como más a vamos a pasar esto juntos, lo vamos a superar. En cambio, la generación Y está en su salsa de, bueno, todos estamos esperando morirnos, así que básicamente estamos llevando esto súper bien. ¿Cómo observas tú esos patrones o esas diferencias? Qué interesante pregunta y qué bueno que lo hiciste, porque justo hace, qué sé yo, un mes publicamos un artículo con una colega alemana, con Sonja Heinz, y en ese proyecto, o sea, y en este artículo lo que hicimos fue como sacar una radiografía del humor en Chile. Y lo que hicimos fue cruzar este nuevo modelo, que está como de estilos cómicos, que se llama, que son 8 estilos cómicos con diferentes variables sociodemográficas. Y lo que aparece con respecto a la edad es una cuestión que es como súper lógica, ¿no? O sea, que uno podría pensar cuando piensa, por ejemplo, en esto del humor de papá, es que la gente mayor tiende a usar menos humor en general y a vivir menos humor en general, salvo el humor que es muy positivo, que es que el humor más afiliativo, que se llama como el humor propiamente tal, ¿no? Más benevolente, más buena onda, como el chiste, el juego de palabras, así como claro, servilleta o no servilleta, ¿cachai? Como yo, un chiste papá, ¿cachai? Claro, y es el típico que te llega también en el grupo del WhatsApp de la familia, es como que eso, ¿no? Ese nivel claro, y como que ponía un jajá para mantener las buenas relaciones, ¿cachai? Claro. Y se muestra también que la gente joven tiende a utilizar más un estilo de humor que funciona muy bien en los países más anglófonos o en los países más germánicos, que ellos le llaman el cinismo, que cynicism en inglés tiene como otra lógica de funcionamiento. Ellos lo entienden como una forma de burlarse de los valores o de las creencias ajenas, ¿cachai? Y ese tipo de humor, eso aparece muy desarrollado en la gente joven, que es una cuestión, esta cuestión como más rupturista, más de me río de lo que sea, me da lo mismo, Claro, etcétera. Como iba en la autoridad también. Absolutamente, ¿cachai? Que tiene que ver con todo me da lo mismo, y es lo que de repente uno ve con los estudiantes en la sala de clase, así cuando te dan ganas de tortarlos un poco. Oye, Andrés, y con respecto justamente al uso de memes, cuando nuestra comunicación ahora en aislamiento está tan mediada por los celulares, por la pantalla, y entramos
al reino del meme, nuestro lenguaje también cambia, y en lugar de yo decirte, pucha, sabes que hoy día amanecí agobiado, te mando una de estas cuadrículas tipo, ¿qué gato deprimido eres hoy? Y ya no transmito realmente o no hago el ejercicio de manifestar qué está pasando internamente, sino que utilizo esta herramienta. ¿Consideras tú que existe como un doble filo en la forma de comunicarse con este lenguaje? Los que han estudiado mucho el humor en los memes son los lingüistas. En general ellos son como los que se preocupan más sobre todo del tema de si el significado está llegando bien al receptor, etcétera, que es una cuestión que tiene mucho que ver con cómo la incongruencia mata el mensaje. ¿Sí? Cuando tú generas un mensaje que es incongruente, lo que estás haciendo es que le estás quitando literalidad. Y al quitarle literalidad a un mensaje, lo que estás haciendo es que cae toda la interpretación en el receptor. Pero, por otro lado, lo que hay también en el humor es que el humor genera un espacio de ambigüedad tan rico, ¿cachai? Que tú puedes manifestar de la manera como más agresiva tu tristeza, me refiero así como de la manera más brutal tu tristeza, por ejemplo, y aún así queda en un espacio tan ambiguo que no eres, por ejemplo, rechazado socialmente. Claro. ¿Sí? Porque se sabe, y todas las culturas tienen como una aversión a la tristeza, ¿sí? Y se sabe que la gente que está más triste en general es dejada de lado, y eso se ha visto en un millón de experimentos. Hay un experimento clásico donde se observó que en diferentes colegios, y eran como 100 colegios, los niños que estaban más tristes siempre eran los niños que quedaban fuera. Y no es que estuvieran tristes porque quedaban fuera de los grupos sociales, sino que quedaban fuera de los grupos sociales porque estaban tristes. Y eso se ha replicado constantemente. Cuando yo quiero manifestar tristeza, es como cuando yo quiero manifestarle algo problemático a mi pareja, a mi esposa, por ejemplo. Es mucho más fácil ir con un humor benevolente que ir a decirle, oye, eres pésima en esto, dejáis todo desordenado, esto es un chiquero, qué sé yo. El humor tiene esa ambigüedad que te permite comunicar cuestiones sin quedar socialmente herido. Y los memes también tienen eso, sobre todo cuando tu target, cuando aquello de lo que te estás riendo es una cuestión que es más sensible. Oye, Andrés, y dentro de esto mismo, ahora me acordé de un meme, esto es como Sepulturero, no sé si lo has Es visto, que maravilloso. también es que una mezcla entre humor negro, tragedia. Ahí un poco muestra lo que tú dices, que en el fondo como casi fingir un poco la alegría, pero en un plano totalmente trágico, y al final esa tragedia a ti te la transmiten, pero como risa al final. Se dice que para disfrutar un fenómeno o un estímulo cómico, en general hay como dos cosas en las que la gente se fija. La estructura, con una premisa y un remate, en qué se parece tal cosa, ¿no? O una estructura que tenga que ver más con el sinsentido, con algo donde la incongruencia que generaste no se resuelve. O te puedes reír ya sea por la estructura o por el contenido. Y lo que pasa en el tema de estos sepultureros es que no hay una estructura que sea tan clara. No es como que a mí me ponen una premisa y después un remate, porque yo ya conozco el remate. Por ejemplo, cuando me muestran tal persona y de repente, ¡pam! Lo que hay de gracioso ahí es el contenido, ¿cachai? El contenido sumamente agresivo que es la muerte, ¿cachai? Es más, si te ponís rudo, dentro del ataúd que aparece en el video hay una persona muerta. Sí, es brutal eso. Es que es brutal, si te ponía a pensarlo, es súper brutal. Estos tipos están ahí. ¿Eso tiene algún tipo de efecto sobre la persona? Sí, los estudios muestran que la gente trivializa, ¿cachai? La muerte cuando tú le presentas un chiste cómico. Una trivialización que no depende solamente del chiste, sino que depende de la persona. Por ejemplo, te digo, mira, ¿quieres ver un chiste o quieres ver un meme que es muy gracioso? Y tú me dices, mira, prefiero no hacerlo. Entonces probablemente si yo te lo muestro, tú vas a experimentar mucho desagrado si es que tiene contenido agresivo. Sin embargo, si tú escoges verlo, vas a experimentar mucho agrado. El hecho de verlo va a depender de ti y de tu disposición hacia la agresión. Cuando fue el estallido social, cuando pasó todo el lado de octubre y de ahí ya los meses posteriores, hasta más o menos, bueno, diciembre en realidad, uno veía todo el día en tele los saqueos, la gente manifestándose y como que había una saturación y todo, pero había mucha angustia, sobre todo en cierto rango de edad o con ciertas tendencias políticas, no sé. Pero ahora, con la pandemia, no vemos los efectos del virus, justamente por resguardar la seguridad de las personas, ¿cierto? No hemos visto al paciente con coronavirus, no vemos la cara de la enfermedad. Lo que más estamos expuestos es a cifras que entregan el ministerio todos los días, ¿cierto? Un reporte semanal de cuántos muertos hubo. Estamos hablando como solamente de cifras y en cambio nuestra aproximación a esas muertes ha sido a través del humor, a través de los memes. El tema de la empatía, de quizás a la hora de cuando un cabro joven sale a la calle, es porque
se ha estado riendo del virus más que viendo los efectos reales, crudos y duros de la crisis de la pandemia. No, mira, hay un estudio que nosotros empezamos a hacer con un colega estadounidense y que evidentemente lo tuvimos que dejar un poquito en pausa por ahora. ¿Y cuál era nuestra hipótesis? Nosotros decíamos que cuando una persona enfrenta una situación disonante, cuando una persona ve que está mal salir a la calle, ¿cachai? O está mal subirse al metro porque podéis contagiar a tus amigos, podéis contagiar a tus abuelos, etcétera. Claro. Está mal hacerlo, ¿cachai? Pero lo haces igual, tú experimentáis disonancia. Y esa disonancia es un malestar cognitivo, emocional, es un malestar psicológico. Esta disonancia cognitiva, que tiene que ver con las actitudes, ¿no? Y cómo las desarrolláis, se puede solucionar, o sea, clásicamente se ha dicho que se puede solucionar como de 3 maneras. Una de esas es trivializar. Y nuestra hipótesis, lo que nosotros estábamos observando, que en otro caso, pero yo creo que igual aplica, cuando la persona trivializa y se le facilita trivializar utilizando el humor, porque no necesariamente trivializar y utilizando el humor, puedes bajarle la importancia a las cosas sin burlarte de ellas, pero cuando trivializas o le facilitas trivializar utilizando el humor, la gente resuelve más rápido la disonancia. Y lo que estábamos observando es que es así, ¿cachai? Entonces yo creo que en muchos casos, por ejemplo, la gente que está obligada a salir, ¿cachai? En su caso no tienen por qué trivializar, porque ellos ya tienen otros mecanismos, ¿cachai? Que es el mecanismo, por ejemplo, ellos no pueden utilizar la modificación conductual, que es otra de las formas de enfrentar la disonancia, pero sí la racionalización, que es, si no salgo, no trabajo, y no como. En cambio, las personas que eligen salir utilizan la trivialización, y sobre todo la trivialización a partir del humor, porque más rápidamente les soluciona la disonancia. Pero, por ejemplo, veamos los puntos de vista ahora como te voy a llevar a un aspecto ya un poco más como químico. Entonces, la acción misma, el reírnos, una carcajada, así cuando te cuentan un chiste súper bueno o te acordáis de una anécdota súper entretenida. ¿Qué cosas están pasando en nuestras células, en nuestro cuerpo? ¿Qué efectos están generando, no sé, en el cerebro, etcétera? Mira, yo no soy un gran experto en biología, pero lo que sí se sabe es que el humor se relaciona con las vías dopaminérgicas. O sea, efectivamente el humor te hace liberar neurotransmisores que te hacen experimentar placer. El humor no puede ser entendido como una emoción propiamente tal, sino que es entendido como un subtipo de emoción, es un subtipo de emoción de alegría. Y ahí es cuando empezamos a hablar del humor no como un fenómeno social, etcétera, sino como una experiencia interna, ¿no? Históricamente se le ha llamado muchas formas, así como una explosión gloriosa repentina, el mirth, ¿cachai? Que es como un regocijo. Pero lo que sí se ha visto es que efectivamente existe una liberación hormonal, por ejemplo, de endorfinas, ¿cachai? Que suele ser de corto aliento, o sea, en general como que las manifestaciones son cortitas. También se ha visto, por ejemplo, que tiene efectos analgésicos, pero que los efectos analgésicos también son de corto aliento, y sobre todo se ha visto que genera como esta satisfacción dopaminérgica rápida, ¿cachai? Y muy explosiva, incluso puede llegar a ser hasta peligrosa, ¿cachai? Ha habido gente que ha muerto de la risa, literalmente, ¿cachai? Porque ha empezado como a experimentar tanta esta manifestación, ¿cachai? Que a nivel muscular la tensión ha generado que el corazón explote. Cuando tú experimentáis risa, cuando ni un ataque de risa, deja de ser placentero después de un rato. Es como cuando te hacen cosquillas. Sí, terrible. Porque el humor es de desprecio. El humor, la experimentación de humor, ¿cachai? Y sobre todo la manifestación a través de la risa, no de la sonrisa, sino que de la risa, genera una tensión muscular que es equiparable con ejercicio de alto rendimiento, ¿cachai? Entonces, si tú lo mantienes durante mucho rato y te decís ya me empieza a doler la guata, es porque te está doliendo la guata, es porque estás haciendo ejercicio. Hay una acción. Nos acordamos de un evento, casi un ataque de risa, pero de todo un pueblo en Tanzania. No sé si has visto ese reporte. Empezó en un colegio, unas niñas, unas empezaron a reír y hubo casi como un contagio, ya que estamos hablando con la palabra viral, un contagio de risa. Sí, bueno, el contagio emocional es un fenómeno que existe, o sea, existe tal cosa. Si yo me pongo a llorar y soy lo suficientemente triste y convincente, yo puedo hacer que la gente se entristezca a mi alrededor. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno ve una película? Con el bostezo también pasa lo mismo. Claro, ahora el bostezo dicen que tiene como cuestiones más adaptativas, ¿cachai? Pero en relación con las emociones, lo que se ha visto es que en realidad más que adaptativo es una cuestión de que hay algo en la manifestación emocional que te hace despertar en ti memoria emotiva. Claro, oye, y en ese sentido, ¿es bueno
como replicar artificialmente, buscar que la gente se ría, o es posible, como, o al momento en que tú te das cuenta que te están tratando como de hacer este comportamiento, en realidad como que al tiro tu cuerpo genera el rechazo y dice, no, o sea, esto no me parece gracioso. ¿Has cachado una cuestión que se llama como el yoga de la risa o Sí, la risoterapia? la risoterapia. Claro. Hay un autor suizo, que es el Billy Balrog, que es un caballero muy simpático, que él tiene una teoría y en realidad cuando se ha aplicado se ha visto se ha contrastado muy bien, ¿no? Que es el hecho de que para que tú puedas experimentar humor de forma social, incluso en estas cuestiones así como el yoga de la risa o la risoterapia, etcétera, hay una característica psicológica anterior, que es el cheerfulness, que es como la disposición a estar alegre. Que hay personas que tienen más desarrollada y hay gente que tiene menos desarrollada, como lo que en general se llama como el buen humor y el mal humor. Entonces se ha visto que la gente que tiene la característica del buen humor tiene un éxito maravilloso en esas cosas. Incluso la gente que tiene como el mayor cheerfulness vive un 35% más. Muy interesante. Y eso se ha replicado como en 3 estudios y siempre anda por ese promedio. Yo solamente confío en las cuestiones que tienen como de evidencia empírica, ¿cachai? Yo soy como de la psicología de la evidencia y eso es como lo que me gusta a mí. Y es súper poca la evidencia que tienen esos grupos, ¿cachai? En términos de todas las cosas que dicen desarrollar, es muy, muy poco. Hay un solo autor que es Lescourt, que tiene como una guía de 7 pasos, etcétera, que el tipo es un académico y él ha desarrollado súper buenos procesos en relación con el desarrollo del sentido del humor, pero aún así es cuestionable muchas de las aplicaciones que hacen sus talleres, etcétera. Entonces, hay poca evidencia. Por ejemplo, la misma evidencia que pueden llegar a tener los clowns, ¿cachai? En general se ha visto que tiene muy buenos efectos cuando quien lo recibe es alto en cheerfulness, como en alegría, ¿cachai? Hay gente que está más dispuesta a pasarlo bien. Pero mucha gente no está dispuesta a pasarlo, no estamos dispuestos a pasarlo bien. Sí. Claro, sí. Pero quizá un efecto placebo sí que podría ser bien, ¿no? O sea, pero ojo, que yo no digo que no sirva mucho, yo digo que no hay suficiente evidencia para decir que sirva, y donde se ha visto que sirve es en gente que tiene predisposición. O sea, si yo llevo a una persona de mal humor a risoterapia o a terapia de los abrazos, pues, va a tirar por la ventana. Claro, lo va a pasar horrendamente mal. Oye, Andrés, para ir cerrando entonces, te invitamos también a que tú nos propongas un acrónimo, a ver si se te viene algo a la cabeza. Es que hay un acrónimo que yo encuentro que es el más maravilloso del mundo porque responde tanto al campo de la ciencia como al campo de la música, que es AC/DC. Ah, qué bueno. Ah, buena. Qué bueno. Ya, buena. Y también un Encuentro poco que es de... maravilloso. Agradecemos tu tiempo, lo pasamos súper bien. Es realmente un honor. Nos vemos. Gracias, Andrés, y a todos por acompañarnos en una nueva edición de Acrónimo. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves. Durante la espera, los invitamos a seguir informándose en nuestro sitio web, chilecientifico.com, y a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima, nos escuchamos. Escuchaste Acrónimo, un podcast de Chile Científico conducido por Paz Santander y Sebastián Escobar. Todos los jueves un nuevo episodio analizando los conceptos viralizados en esta pandemia.